Ayer Cecilia Valenzuela, en su programa de opinión Mira quién habla, emitió la primera parte de la investigación llamada Fidel, Chávez y Ollanta, la estrategia del camaleón. Cecilia habló de quienes entrenan, quienes financian y utilizan a las guerrillas, las insurrecciones y los gobiernos izquierdistas de América Latina. Hoy y mañana no se pierda, por la noche a las 9, la continuación de esta investigación que ha detectado al cerebro que relacionó a Fidel Castro con Hugo Chávez y que ahora trabaja para incorporar al Perú al eje de Cuba. Cuando quiera, señor director. La estrategia de Fidel Castro, ¿cómo ha logrado seguir siendo un enemigo importante de Norteamérica? Castro ha respaldado, financiado y alimentado todos los movimientos guerrilleros, subversivos, las guerrillas y las insurrecciones a lo largo y ancho de América del Sur. El negocio, sí, el negocio de Fidel Castro han sido las guerras internas. Pero el verdadero inspirador de las guerrillas y de los movimientos subversivos en nuestro continente no ha sido ese barbudo longevo que heredará a su hermano el poder, ni América Latina. Y el Perú, desgraciadamente, no es una excepción. Muy bien, para comentar este especial que Cecilia estrenó ayer, que continúa hoy y que termina mañana, hemos invitado al doctor Gustavo Espinosa Montesinos. El doctor Gustavo Espinosa Montesinos es alguien muy reconocido en la vida política nacional. Él ha sido líder del Partido Comunista Prosoviético, ha sido secretario general de la CGTP y además ha sido diputado en la década de los 80. Así que es un tremendo gusto y yo diría un lujo tenerlo aquí. Gracias, doctor Espinosa, por venir. Muchas gracias, amigos. ¿Cómo está? ¿Cómo empezó, a propósito de este interesante especial que ha preparado Cecilia anoche, cómo empezó la amistad de la izquierda latinoamericana con Fidel? No, primero, yo quisiera recomendarle a Huilas Televisión que no pasaran programas de este tipo a estas horas de la noche porque no van a dejar dormir a los muchachos. Porque se van a asustar, van a pensar que es el lobo feroz que viene a llevarse a la Caperucita Roja. No van a poder dormir. No, pero es un poco de historia. Entonces, hay que ilustrar a la gente, ¿no? Es preferible, en todo caso, a la hora de la siesta. Pero ¿A qué hora nos recomienda que lo evitamos? Pero supongo que habría que documentarlo mejor, porque todas esas informaciones que proporciona, esas son extraídas de las páginas de Google, que es una agencia internacional operada por los Estados Unidos, los servicios secretos norteamericanos. Google, que le dan todo el relleno y la carnecita que Cecilia utiliza. Yo estaba recordando anoche, al ver esto, una cosa interesante. Y yo estuve cuando la marcha a los Cuatro Suyos en la Plaza San Martín. Claro. Y de pronto vi aparecer a una dama vestida de negro, absolutamente de negro, con unas gafas muy oscuras y con un sombrero. Me pareció una dama vestida de lujo, en realidad, muy elegante, digamos, para estar en una turba que estaba protestando contra el fujimorismo en ese momento. Me llamó la atención, la miré bien. Ella se acercó a mí, se quitó el sombrero, se quitó las gafas y me dijo: ¿cómo estás, Gustavo? Era Cecilia Valenzuela. Yo la conocía del periodo en que habíamos estado en el primer gobierno de Alan García, combatiendo a los escuadrones de la muerte, a las bandas paramilitares, al comando Rodrigo Franco.
y tenía una buena relación con ella por su enfrentamiento a los grupos paramilitares, a las bandas asesinas que operaban en el país. Y documentadísimo. Y claro, lo que ahora me parece increíble es que ella utilice todo el background de los servicios secretos norteamericanos para infamar como lo hace. Pero en todo caso hay una documentación que está puesta en pantalla y nosotros por la mañana lo que hemos querido es analizar justamente lo que Cecilia ha propalado anoche. Y por eso lo hemos invitado a usted y por eso decía que es un gusto tenerlo aquí. Y yo le empezaba a preguntar justamente para hacer historia y poder tener más datos y sus datos de este documental y de lo que se cuenta en él, cómo se inicia la amistad entre la izquierda latinoamericana y Fidel. Se inicia con la lucha de la Sierra Maestra, ¿no? Los partidos comunistas apoyaron la lucha contra la dictadura de Batista, como apoyaron la lucha contra la dictadura de Stroessner en el Paraguay y contra la dictadura de Somoza en Nicaragua y de todos los tiranos que hubo en Centroamérica, en Venezuela, en Colombia y en todas partes, ¿no? Es decir, en la lucha entre un movimiento insurreccional y una tiranía, la posición de los comunistas es siempre a favor del movimiento insurreccional y contra las tiranías. Entonces, ahí se inicia la relación, es una relación absolutamente natural, que no responde a ningún interés específico, sino simplemente a la demanda de libertad de los pueblos contra la opresión y la barbarie, ¿no? Ahora, pero ¿sorprendió a la izquierda latinoamericana el giro socialista que emprende la revolución cubana luego del triunfo? Es posible que haya sorprendido no solo a la izquierda, sorprendió a los propios cubanos y probablemente sorprendió al propio Fidel, que a lo mejor no pensaba que su revolución iba a tomar ese derrotero, porque ese derrotero lo toma la revolución cubana como consecuencia de la actitud del gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano es el que crea las condiciones para que Cuba marche hacia el socialismo. Porque cuando se produce la caída de Batista, los baticianos se van a Miami y se llevan una gran cantidad de dinero y de grandes recursos de Cuba hacia los Estados Unidos, ¿no es cierto? Ahí hay criminales, torturadores, asesinos, ministros, ladrones, funcionarios, dirigentes de bancos, de entidades financieras, etcétera, que cuando llegan a Estados Unidos encuentran un gran apoyo y una gran acogida en la admisión norteamericana. El gobierno de Cuba pide la extradición de ellos para que rindan cuentas en Cuba. Y el gobierno norteamericano se niega y los protege y los defiende y los ampara, como ha protegido, ha defendido y ha amparado a Posada Carriles, a Orlando Bosch y a todos los asesinos que durante 50 años han violado todos los derechos humanos y han cometido toda clase de asesinatos y de crímenes contra el pueblo de Cuba. Entonces, eso genera el primer enfrentamiento. El segundo enfrentamiento se genera con las famosas centrales azucareras. El pueblo de Cuba quería la reforma agraria, quería una transformación de la sociedad. El gobierno de Cuba establece eso, da la ley de reforma agraria, crea condiciones para que las centrales azucareras sean del país, y los norteamericanos apoyan a los propietarios antiguos y le declaran la guerra al gobierno de Cuba. No se olvide que antes de Playa Girón vino el bloqueo norteamericano. Y el bloqueo norteamericano contra Cuba dura 52 años ya. Entonces, no es Fidel el que ha atacado a los norteamericanos, ni es Cuba quien le ha dado la espalda a Estados Unidos. Es la administración norteamericana la que, cegada por ese mismo odio anticomunista que ahora exhibe Cecilia y que antes no tenía, ese mismo odio es el que cegó al gobierno norteamericano y a los gobernantes de los Estados Unidos. No creo que sea odio, para imponer. Es una documentación histórica en un contexto muy particular. No, ese contexto odio, del que vamos a hablar. Ese odio la lleva a utilizar esa documentación. Pero yo no sé si es odio, ¿eh? Bueno, discrepamos. Sí, discrepamos alturadamente. No. Claro. Pero sobre este último comentario que venía haciendo respecto de Fidel y los Estados Unidos y el bloqueo, Joaquín Villalobos, que era líder del Frente Farabundo Martí de El Salvador, sostenía que Fidel utilizó a los movimientos guerrilleros como fichas para enfrentar y negociar con Estados Unidos. Pero usted sabe quién fue Joaquín Villalobos. ¿Usted sabe quién fue Joaquín Villalobos? Sí, ¿Y sabe qué cosa es ahora? Joaquín Villalobos fue el comandante de las Fuerzas de Liberación Nacional de Salvador, que asesinó a Roque Dalton.
al poeta salvadoreño, acusándolo de ser contrarrevolucionario, y Roque Dalton era comunista. Fidel Villalobos era un agente infiltrado dentro de la guerrilla, y por eso cuando después se pusieron las armas y se normalizó el país, Villalobos es hombre de los servicios de la derecha salvadoreña más reaccionaria, y ahora mismo ya no vive en El Salvador, sino vive en Estados Unidos, a la sombra de los servicios secretos norteamericanos. A ellos les sirvió desde el comienzo. Entonces no es ninguna garantía ni es ningún aval. Como Villalobos hay centenares, yo diría hasta millares de agentes que dicen y que dan información. Ahí está el famoso cubano, ¿cómo se llama este cubano? Ahorita se me ha ido el nombre, pero que es muy conocido, que ha venido al Perú muchas veces a hablar contra Cuba, y que vive en España, y que es periodista y es editorialista del diario El Comercio, ¿no? Que fue también hombre batistiano de la época y que ahora es un panegirista de la misión norteamericana. A eso no se les puede creer. Pero más allá de Villalobos, la afirmación, que no es solo de Villalobos, sino es una corriente de opinión, claro, sostiene eso, que Fidel sostenía y prolongaba la guerrilla justamente para negociar con Estados Unidos. No, Fidel no ha necesitado negociar con Estados Unidos. Fidel lo que ha querido es que Estados Unidos levante el bloqueo a Cuba. Y eso lo ha levantado como bandera de lucha Cuba, y con Cuba la solidaridad de todos los pueblos. En el Perú, por ejemplo, aunque la televisión no lo diga, habemos muchos peruanos que levantamos la bandera de la solidaridad con Cuba y la lucha contra el bloqueo, la lucha por la libertad de los 5 héroes cubanos prisioneros del imperio desde hace más de 13 años, que están encarcelados por ser antiterroristas, ¿no? Y que tenemos una actitud muy clara de amistad y de solidaridad con la revolución cubana. Fidel no necesita negociar nuestro apoyo con el gobierno norteamericano o retirarnos el apoyo para quedar bien con el gobierno norteamericano. La política de Cuba es una política independiente soberana. Ahora, Cuba también apoyó a movimientos africanos. Sí, de claro. hecho, el Che y batallones del ejército estuvieron en Angola y en Mozambique. Sí, en Ahora, varios países. ¿Eran los intereses cubanos o los de la Unión Soviética? No, era la solidaridad. Cuba entendió que la única manera de enfrentar al imperialismo, de enfrentar a Estados Unidos, que es el país más grande y más poderoso de la Tierra, era levantando la ola de la solidaridad en el mundo entero, solidaridad con la revolución cubana. Y que esa solidaridad solo se podía lograr, porque Cuba no era una gran potencia económica, ni una gran potencia en nada, solo se podía lograr si Cuba era solidaria con los pueblos en la lucha por su liberación. Entonces ayudó a los angoleños, ayudó a Mozambique, ayudó a tantos países de Asia y África a luchar por la liberación. La ayuda cubana, por ejemplo, a Vietnam fue una ayuda muy importante, no en dinero ni en armamento, pero sí en estrategias, en estudios, en consejería militar y también en combatientes. Y además Cuba no solo ayudó, mire, Cuba ayudó a la lucha del Perú por la independencia del Perú en 1824 y en 1821. Hay cubanos que combatieron en la batalla de Ayacucho y ahí no existía Fidel Castro, ahí no existía el régimen socialista de Cuba. Por eso, pues, es decir, el pueblo de Cuba es un pueblo solidario, se ha educado en el espíritu de la solidaridad. Pero en África no cree, aunque sea un poquito, había un interés soviético. No, claro, era la época de los dos bloques. Ese interés soviético era el mismo interés cubano. La Unión Soviética también sabía que la mejor manera de defender a la Unión Soviética y de ganar el apoyo y la simpatía de los pueblos que luchan por su liberación era ayudando a esos pueblos. Entonces la Unión Soviética ayudaba a esos pueblos y les daba armas. Eso sí, la Unión Soviética podía darle armas y recursos a todos esos países que combatían por su liberación. Ahora, luego viene la participación del Che en Bolivia, ¿no? Y de hecho es casi una leyenda que el aparato cubano que organizaba estas operaciones era el llamado Departamento América del Comité Central. ¿Es cierto? El Departamento de América del Comité Central es el departamento del Comité Central que se ocupa del proceso político de América Latina. Cuba es un gobierno,
mejor dicho, en Cuba hay un gobierno que mantiene vínculos con los gobiernos de América Latina. Entonces tiene que tener un departamento que recoja información, opinión y criterios respecto a cuál debe ser la política de Cuba hacia América Latina. ¿Supo de Piñeiro? Claro que lo conocí, por supuesto que lo conocí. El jefe del Departamento de América. Era el jefe del Departamento de América, efectivamente. Yo he estado con él un par de veces, hemos hablado, hemos conversado sobre temas del proceso peruano. Él estuvo presente en una conversación que tuvimos con Fidel en febrero del año 72, que fue mi primera visita a Cuba como secretario general de la CGTP. Fidel nos recibió, mejor dicho, nos convocó a una reunión que comenzó a la 1 de la mañana y terminó a las 6 de la mañana, y pasamos toda la noche conversando sobre el proceso peruano. Estaba Fidel y estaba Piñero y estaban otros compañeros del gobierno de Cuba y otros dirigentes sindicales peruanos que fueron conmigo, ¿no? Dos compañeros más. Una vez que se derrumba el poder del Partido Comunista de la Unión Soviética y el de los otros partidos similares en la Europa del Este, y por lo tanto termina la Guerra Fría entre el comunismo y el capitalismo, ¿qué sentido tiene para Cuba seguir apoyando todo movimiento o partido que se oponga a los Estados Unidos? No, Cuba apoyó al movimiento liberador de África, por ejemplo, mientras eso era necesario. Ya una vez que Angola, que Mozambique, que Guinea, etcétera, lograron su independencia, ya no era necesario el apoyo militar de Cuba a esos países, ¿no es cierto? Entonces ya no existe. No es que Cuba ha cambiado de estrategia. Su estrategia es la solidaridad. Ahora apoya a esos países de otra manera, les manda médicos, les manda profesores, les manda tecnología, les manda información, conocimientos, cultura, desarrollo. Ya, muy bien. Lo mismo ocurre en relación a Estados Unidos. Si Estados Unidos desarrolla una operación como Playa Girón para atacar militarmente a Cuba y agredirla, o genera una crisis como la de los misiles en octubre de 62, la respuesta de Cuba es una. Si Estados Unidos renuncia a esa política, hipotéticamente, por ejemplo, el gobierno norteamericano decide suspender el bloqueo a Cuba, que durante 52 años ha demostrado que es absolutamente ineficaz y absolutamente insuficiente y no sirve para nada, y decide, por ejemplo, liberar a los 5 héroes cubanos presos injustamente en Estados Unidos, la política de Cuba va a ser distinta, va a cambiar. Eso no va a cambiar la esencia de la política de Cuba, que es su actitud antiimperialista. ¿No será que en el fondo uno y otro se necesitan? Fidel necesita que Estados Unidos continúe el bloqueo y Estados Unidos necesita alentar a líderes como Fidel. Bueno, si Fidel necesitara que continuara el bloqueo, no estaría luchando contra el bloqueo. Y seguramente no todo el movimiento liberador y solidaridad estaría luchando contra el bloqueo. No, pero es que es un absurdo. Con ese criterio, Dios necesita a Satanás, ¿no? Dios necesita que exista Satanás, porque entonces eso hace que los cristianos tengan miedo de irse al infierno. Esa es una especulación, que no conduce a nada. Lo real es que existen fuerzas concretas, contrapuestas, porque Estados Unidos defiende los intereses de los monopolios y del gran capital, y porque Cuba defiende los intereses de los pueblos y de los trabajadores. En ese contexto, si usted me pregunta con quién estoy, por favor, yo soy comunista y yo estoy perfectamente ubicado en esa lucha, ¿no? ¿Cuánto tiempo le da a los hermanos Castro? Es decir, ahora está Raúl, Fidel está reposando, está delicado de salud, aparece de vez en cuando, pero ¿cuánto tiempo más? ¿Cuántos años más? ¿Qué giro debería aplicar Raúl en la revolución? Porque esto ya parece, digamos, tiempo adicionado. Como se diría. ¿Cuántos años más vivan Fidel y Raúl? No sé, no soy ni mago ni médico. Yo lo que puedo decirles es que la revolución cubana va a mantenerse y que el socialismo en Cuba va a mantenerse, eso no va a cambiar. Es un sueño que Estados Unidos esté pensando en que va a lograr un cambio, entre comillas, en Cuba, y que entonces van a hacer una elección al estilo de las democracias burguesas en Cuba, y que entonces el nieto de Batista va a ser candidato a la presidencia de Cuba y va a ganar las elecciones, como Keiko Fujimori aspira a ganar las elecciones en el Perú. Eso no va a haber en Cuba, olvídese. En Cuba lo que va a haber es más socialismo, más revolución, más justicia social, más democracia y más respeto a los derechos de las poblaciones.
¿por qué razones el Perú debe integrar el eje Caracas-La Habana La Paz, en vez de integrar el eje actual? No, el Perú no debe integrar ningún eje. Esos ejes son una ficción. El único eje que quieren que existe acá es el eje que traza Washington. Y Estados Unidos quiere un eje que defienda los intereses de los monopolios en América Latina. Entonces, por eso con Alan García y con Piñera en Chile y con el presidente de México, Calderón, y con la administración colombiana, pretende hacer un eje de dominación que imponga y defienda y preserve la política neoliberal. Los otros son países que, en condiciones muy adversas y muy precarias, están luchando contra el dominio imperialista. Y cada uno lo hace a su manera. Venezuela lo hace de una manera, Brasil lo hace de otra, Uruguay lo hace de otra, Argentina lo hace de otra, Bolivia lo hace de otra, Ecuador lo hace de otra, y nosotros lo haremos de otra también, porque ninguna revolución es igual que la otra. Nosotros no podemos hacer la sociedad peruana a la usanza de la venezolana o a la semejanza de la uruguaya. Eso no tiene sentido. Eso es un absurdo, eso no cabe en la cabeza de nadie. Cada país hace su transformación, su desarrollo, su independencia, su lucha soberana, y cada país preserva y defiende los intereses de su pueblo. Ha sido un gusto tenerlo. Para mí es el gusto. Muchas gracias. Gracias, sobre todo que hemos tenido tiempo de conversar y poder escuchar sus opiniones. Muchas gracias. En un canal que le da justamente ventana a opiniones como la suya. Ojalá que Cecilia me invite Creo que no hay alguna otro vez. canal que en el que usted pueda expresarse así. Sí, no hay. Gracias por haber venido. Gracias. El doctor Gustavo Espinosa Montesinos. Él ha sido líder del Partido Comunista Prosoviético, ha sido secretario general de la CGTP y ha sido diputado en los años 80. Comunista convicto y confeso. 9:47 minutos. Venimos.